Arrancamos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la comisión A07 Currícula Académica, no sin antes enmarcar lo que es el Congreso de Enseñanza del Diseño. Estamos en la 16ª edición y su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas importantes: formación de posgrados, actividades de investigación y actividades de difusión y proyección. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y de proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional en todas las áreas del diseño y la comunicación. Entonces, en este marco damos inicio a la Comisión Currícula Académica. Me presento, mi nombre es David Arango Cadavid, soy el coordinador académico de la modalidad de Educación a Distancia de la Facultad de Diseño y Comunicación. Un poco la dinámica de la comisión: cada uno tiene por ponencia 10 minutos, es decir, si son varios en una misma ponencia, entre todos tienen 10 minutos. Tratemos de no tomar tiempo de más, porque tomar tiempo de más nos inhabilita el debate final, que en una de estas comisiones es muy enriquecedor poder hablar entre todos y poder debatir ciertas ideas que queden. Entonces, yo tengo un orden, voy a estar comentando a la persona que va y a la siguiente para que me digan si está presente en sala o no, para que se vaya preparando. Recuerden, 10 minutos, lo contabilizo por tiempo. Cuando estemos en los 8 minutos, en mi cámara van a ver una reacción más o menos así, de levantar la mano. No estoy pidiendo la palabra, simplemente estoy indicando que están pasando por los 8 minutos para que vayan redondeando en los últimos 2 minutos. Recuerden, somos bastante estrictos con el manejo de los tiempos, porque la idea es que nos podamos escuchar todos y que tengamos media hora al final para debatir ciertas ideas y poner en común ciertos conceptos que pueden salir pues de todo esto. Bueno, comenzamos. Impacto de la inteligencia artificial en la carrera del diseño de interiores, pensamiento crítico, por Modesto Arce. Y se prepara, a Modesto lo tuvimos ayer en el simposio. Modesto, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Puedo compartir? Sí, dame un segundo. Se prepara la enseñanza del diseño en jaque, crisis o transformación. Gustavo Barboa Parra. ¿Gustavo está en sala? Sí, soy curso, soy yo. Perfecto. Entonces vamos con Modesto y se prepara Gustavo. Se ve la imagen, ¿no es verdad? Sí. Se ve, sí. Ya, un poco tengo imágenes a la derecha, pero que me cubren la pantalla. A mi derecha. Bueno, entonces empiezo, ¿no? Muy buenos días, Sí. estimados colegas. Era justamente uno de los temas que nos tocó eh, debatir el día de ayer, cuando no pude terminar, hubo problemas en mi conexión. Voy a entrar directo al tema. Evidentemente nosotros acá en la Facultad de Arquitectura estamos entrando en el manejo de lo que es la inteligencia artificial y vemos resultados y contrarresultados, en fin, aspectos que estamos elaborándolos. No, para eso se me ha ocurrido hacer una pequeña exposición de lo que está pasando y lo que siento al respecto de lo que es el impacto de la inteligencia artificial en la carrera en la que yo estoy dando más materias, que es el diseño de interiores. Para esto yo voy a pedir su colaboración en el sentido de que bueno, la inteligencia artificial en el diseño de interiores es algo que ha llegado en todas nuestras carreras prácticamente para quedarse. Y yo no creo que vaya a excluirse de una manera demasiado fácil. Es en estas materias en las que tenemos muchos gráficos,
en el que generamos gráficos, etcétera, está presente en diseño gráfico, en arquitectura también. Tenemos programas que hacen arquitectura y en diseño de interiores, cuando no, tenemos varios, ¿no? Como voy a describirles algunos de los cuales estamos manejando ya en nuestra carrera. Eh, entonces, yo puedo decirles que tiene diversas características y posibilidades lo que hemos observado nosotros. Primero, que a los algoritmos generativos de la inteligencia artificial son bastantes para la configuración, para generar configuraciones que cumplen criterios de diseño de interiores, facilitando a nuestros estudiantes, les facilita la exploración de soluciones creativas. Ahora también nosotros tenemos la oportunidad de que esa herramienta pueda dar la posibilidad de que el estudiante, ya una vez egresado, pueda tener una herramienta más para ver las posibilidades del consumidor en cuanto se refiere a generar inmediatamente algún otro tipo de imagen, inclusive con la fotografía de un ambiente que está hecho en obra bruta, suficiente. Nosotros hacemos lo demás, lo cual obviamente que entra un impacto crítico, como vamos a describir posteriormente. Esta colaboración humano-máquina pensamos que es positiva con un cierto límite a esto. Nos asiste fácilmente en nuestras tareas porque nos proporciona sugerencias y nos permite a nosotros nuevas ideas, porque podemos darle algunas ideas extras o aparte de lo que se nos da, y podemos generar, sin necesidad de elaborar uno mismo, podemos generar otro tipo de imágenes al respecto, ¿no es verdad? eh, lo- Tiene un desafío ético y a la adaptación educativa, con toda seguridad, ¿no? Entonces, dentro de los desafíos éticos, indudablemente se plantea la idea de la propiedad intelectual. Eso es indudable, ¿no? Y eso es algo que el docente tiene que controlar. Nosotros tratamos de controlarlo. Les digo, tratamos de controlarlo porque el estudiante es habiloso para manejar las herramientas, ¿no? Y debemos adaptarnos, ¿no?, sobre la parte educativa, al diseño de interiores, a estas tecnologías, integrando lo que es los resultados positivos y una mayor consecución de las tecnologías actuales. ¿Cómo integramos en la educación? Primero, aplicamos en la generación automática de diseños. Lo hacemos generalmente en clases y a veces, créanme, que se necesita solamente de un celular, depende del programa, ¿no? A veces nos vamos al laboratorio para ciertas partes de las asignaturas. Tenemos un análisis predictivo que nos analiza tendencias y comportamientos del consumidor, porque cada día, y esto me pasa a mí mucho en el aspecto que yo doy vivienda, el diseño interior de viviendas, y tenemos nosotros ciertas tendencias que van marcando el año, van marcando la época, van marcando la situación. Entonces, es más fácil que el estudiante pueda ver cómo era en el pasado, le ponemos una tendencia ah, de años pasados, 2, 3, 4, 5 años o una década atrás, y cómo esto se está transformando, ¿no? Cómo se transforma en el espacio. Entonces, fácilmente se puede generar un espacio del interior. La simulación y visualización igualmente depende del software que nosotros utilizamos, y tenemos el software. Hay programas que son gratuitos, hay otros que son pagados. Evidentemente que tiene su costo y tiene esto su parte injusta también, ¿no es verdad? Pero hacemos lo posible nosotros como universidad fiscal de integrarnos lo más antes posible a lo que es la educación en la virtualidad y con inteligencia artificial. Nosotros ya estamos entrando a ese campo como universidad. ¿Cómo se transforma en este proceso de enseñanza, aprendizaje? Primero, la creatividad y la tecnología introduce nuevas habilidades y cambia la forma de los universitarios para abordar el aspecto creativo. Evidentemente, si bien nos da la posibilidad de establecer un criterio de una primera imagen, esta puede ser
cambiada de forma autocrítica, como dice aquí, de forma autocrítica, de manera de que el espacio se va transformando. Esto no quiere decir que el estudiante no trabaje en el boceto. Primero tiene que trabajar en el boceto, en el bosquejo, tiene que trabajar también su trabajo final es en trabajo de maquetería. También, la parte de la inteligencia artificial ayuda en el proceso de dominio y sistematización de lo que es la asignatura, ¿no? Por lo tanto, esto para nosotros nos da la posibilidad, al contar con este instrumento, de la parte de el trabajo en grupo, que es nosotros lo llamamos colaboración y comunicación, nos facilita los diferentes resultados, porque el estudiante va metiendo diferentes órdenes, le enseñamos a dar el prompt adecuado de manera de que los espacios a veces son diferentes, porque ellos establecen también su propio espacio a trabajar, no hacen un solo espacio, pueden sacar un espacio en específico, ¿no? Y obviamente que eso hay que darle al estudiante, reflexionarle sobre la parte ética de lo que está haciendo y el resultado final a presentar como trabajo final. Algunos programas de los que damos, por ejemplo, son el MOTSI, que son visualizaciones en 3 dimensiones, dándole la idea, el prompt adecuado. Luego el interior, que ustedes ven ahí en raya al centro, en el que podemos algún espacio establecer mediante la guía de la línea central cómo es en un estilo y cómo cambiaría en el otro estilo, dándole diferentes posibilidades. También utilizamos el Forineo, que es más que todo una herramienta que nos da la posibilidad de renderizar fotografías, es decir, cambiar texturas, colores, darle posibilidades, estudiar el espacio, lo que es el diseño del interior, ¿no? Luego tendríamos nosotros el host, tenemos el Pinterest, Lens y tenemos nosotros conclusiones, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la certitud hasta el momento, yo como docente puedo afirmarlo, de que hay un potencial transformador en lo que es la inclusión de la inteligencia artificial en el diseño de interiores, acompañado de un pensamiento crítico. Luego, esto nosotros lo estamos integrando al diseño curricular que nos pilló de sorpresa en un principio, pero hicimos nuestro rediseño el año pasado y lo implementamos en este primer semestre. Nosotros llevamos por semestres y ya los resultados se están viendo, unos en forma más dificultosa y otros en forma más fácil de poder controlar esto, digamos, ¿no? Estamos en el proceso, pero hemos aceptado el desafío. Las habilidades colaborativas son evidentes. Los estudiantes trabajan entre ellos, muestran sus propios puntos de vista, qué es lo que han sacado, etcétera. Y evidentemente tenemos nosotros que educarlos a los estudiantes en la parte ética, ¿no? Y en las implicaciones sociales y culturales que la inteligencia artificial nos puede dar al respecto. Creo que he llegado a los 9 minutos y medio, lo cual un poco me da algunos segundos para establecer de manera muy resumida de que nosotros vemos la inteligencia artificial como una herramienta que es válida para nuestra carrera de diseño de interiores. Muchas gracias por haberme escuchado, estimados colegas. Muchas gracias a vos, Modesto. Bueno, ahí estoy anotando varias cuestiones para el debate final. Está muy bueno que lo podamos realizar. Vamos a continuar, no sin antes pedirles la colaboración a todos los colegas aquí presentes estamos en un congreso de enseñanza y estaría bueno empezar a plantear ciertos estándares básicos dentro de lo que son los ámbitos académicos. Entonces, los que puedan, por favor, les pido que encendamos todas las cámaras para estarle hablando cuando tengamos que exponer, por lo menos ver la reacción de nuestros interlocutores y podernos plantear dentro de un entorno mucho más amable en este tipo de situaciones y de ámbitos académicos. Entonces, nada, es un pedido como de solidaridad ante los colegas, el que pueda, el que no pueda, bueno, es entendible, pero no está de más pedir.
Seguimos con la enseñanza del diseño en jaque, crisis o transformación de Gustavo Barboa Parra y se prepara diseñar en la era de la inteligencia artificial, desafíos pedagógicos y creativos de Ingrid Andrea Correa Ramírez. Ingrid, ¿está? Sí, aquí estoy. Sí, perfecto. Bien, Gustavo, te escuchamos. Hola, muchas gracias, David. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Guso Borboa, de México. Tuve la oportunidad de estar con ustedes hace una semana allá en Palermo, en presencial, y ya estoy extrañando el frío aquí. Eh, Soy maestro de algunas asignaturas en la Universidad Americana en Ciudad de México, la carrera de diseño de videojuegos. Particularmente ahora estoy dando historia del arte y diseño de personaje. En el marco de este congreso que amablemente me invitaron, hice un pequeño ensayo, el cual les voy a leer, son 5 minutitos, mientras les muestro unas imágenes y después unas consideraciones finales, si me permiten. Entonces, voy a correr unas imagencitas, de un segundo. Mm, Ahí estamos, ¿no? Bueno, esto que les voy a leer es em, están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Em, Muchas gracias. Pues es unas conjeturas que saqué a partir de unas reuniones con colegas. Les leo. Em, la ciencia del diseño en jaque. Esto es una crisis o una transformación. Y bueno, recuerdo escuchar a mis maestros de la universidad decir, estas generaciones cada vez están peor. Se quejaban de nuestra falta de empatía, de la mala calidad educativa con la que salimos de la preparatoria, del poco compromiso, etcétera. Ahora, yo soy maestro, soy profesor, imparto clases a nivel universitario y el tema recurrente entre las charlas con colegas es, estas generaciones están cada vez peor. Quizás son otros los problemas, pero la sensación es la misma. ¿Será que desde que yo era estudiante existe una espiral descendente de decadencia generacional? ¿Será acaso que la especie humana está condenada a la autodestrucción y el principal síntoma es que cada vez hay peores estudiantes? ¿O es otra cosa? Es quizás una falsa sensación de que el maestro em, va avanzando que cuando va avanzando en la carrera profesional entiende cada vez menos las nuevas generaciones. Es la resistencia al cambio, es que la planta docente no se adapta con rapidez y los estudiantes cada vez son modelados por nuevas tecnologías y cambios sociales. ¿O será tal vez que el sistema educativo occidental, que tiene casi 1000 años vigente, deja de ser funcional poco a poco? Y la consecuencia es una ligera pero progresiva desconexión generacional. Ante estas conjeturas me di a la tarea de conversar con colegas y casi todos ellos relacionados con la enseñanza del diseño. Sus conclusiones son interesantes, no exentas de un matiz de angustia y preocupación, pero me atrevo a decir que alentadoras. Sin duda lo que soy ahora se lo debo a mis maestros, sin pretender hacer una oda o convertir esto en un texto reverencial, he de aceptar que mucho del conocimiento conceptual que aplico ahora en mi carrera viene directo, sin filtros y sin diluir de algunos buenos maestros. Y digo algunos porque son pocos los que en verdad me aportaron información útil. A unos los recuerdo revisar incrédulos las tareas tan mal hechas que les hacían cuestionar el futuro de la humanidad, y otros calificar con tanto desgano y falta de interés que hacían sospechar que odiaban su trabajo. Convoqué a una entrevista a un colega maestro. Fuimos compañeros de estudios. Él ahora imparte la materia de modelado digital en la Universidad Nacional de México, nuestra alma mater. Y más que una entrevista, fue una reunión que se volvió una charla de café entre dos viejos colegas. Recordamos con cariño al maestro de bocetos, o representación gráfica, como debió llamarse seguramente esa materia. Em, Era un buen hombre, culpable de hacernos repetir hasta la saciedad planas y planas de círculos y rayas para educar la mano. Estamos hablando de los años 2000, cuando las tabletas digitales apenas aparecían en escena. El maestro era sin duda una eminencia del dibujo. Sus consejos y métodos me ayudaron mucho, incluso algunos de ellos cuando
Incluso algunos de ellos los utilizo cuando imparto mis clases de ilustración. Pues resulta que este buen maestro sigue impartiendo la materia con los mismos ejercicios y los mismos materiales. Sí, en 2025, en pleno auge del arte digital, sigue enseñando a dibujar sobre papel con marcadores de aceite. A este respecto, mi colega menciona que la otrora respetable clase de bocetos es ahora monótona, aburrida y tediosa, y sobre todo, obsoleta. Momento, ¿obsoleta? ¿El dibujo análogo se puede volver obsoleto? No, el dibujo análogo es y será siendo indispensable en la labor de diseño. Pero entonces, ¿qué es lo que no funciona en la materia del viejo maestro si la clase es la misma? ¿Qué es lo que hace que a los nuevos alumnos la materia les parezca un suplicio que más que un momento de alegría, como pasó conmigo? Estas generaciones están cada vez peor. Estoy seguro de que respondería el profesor. Y si el problema es ese, que la clase es justamente la misma, para una generación que no se separa de su iPod y que aprendió Procreate como si aprendiese a jugar un videojuego, por supuesto que hacer planas y planas de círculos y rayas les parece más un castigo que un método de aprendizaje. La sensación ahora es que la generación está desperdiciando horas de clase mientras podría aprovecharlas en un curso de ilustración digital avanzado, por ejemplo. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Del profesor que se niega a digitalizar la clase? ¿De la institución que, respaldada por la libertad de cátedra, no detecta un área de oportunidad en esta asignatura? ¿O de los alumnos que, con una vida digitalizada, se sientan fuera de su área de confort en el dibujo análogo y no ceden a considerar que quizá, y solo quizá, podrían aprovechar los profundos conocimientos de una eminencia del dibujo si se dan la oportunidad? Este conflicto de responsabilidades se traduce en tiempo de clase mal aprovechado, sensaciones de frustración en los maestros y la mencionada desconexión de las nuevas generaciones con la propuesta docente. Desde mi punto de vista, en este caso específico, la solución debe darse en conjunto. Que el maestro ceda a la actualización tecnológica sin dejar de lado sus bases educativas, que a fin de cuentas son igualmente aplicables sin importar el soporte, y que la institución, en este caso representada por la coordinación, ponga en manos del profesor las herramientas de actualización como cursos y seminarios, además del material tecnológico actualizado. Y finalmente, que los alumnos también pongan de su parte exigiendo y aportando como ente colectivo. Suena fácil, ¿no? Que todos los que formamos parte del sistema educativo latinoamericano actual sabemos que la perfecta colaboración entre el cuerpo docente, institución educativa y el alumnado, si bien es posible, suena más utópico que real. Entonces estamos destinados a que las materias se vayan quedando obsoletas mientras nuestros futuros diseñadores aprenden más rápido en YouTube y en cursos online. No necesariamente, pero es cierto que se requiere conciencia del problema, compromiso y acciones de todas las partes involucradas. Como mencioné antes, perdón, este es un ejemplo específico que podría aplicarse a otras asignaturas, incluso las más vanguardistas, que en el futuro serán rebasadas por la tecnología que incluso hoy no se ha inventado. No, las generaciones no están cada vez peor y no, los maestros no se vuelven obsoletos. Lo que cambia, y cada vez más rápido, son los canales de comunicación entre docentes y estudiantes. Los mundos son los mismos, pero su forma de verlo es diferente. Y es responsabilidad de todas las partes involucradas restaurar conexiones, fortalecerlas y modificarlas para mantenerlas actualizadas y vigentes. Eso es todo. Aquí es mi Instagram, pueden ver un poco de mi trabajo y escribirme para debatir y platicar cosas al respecto. Y bueno, ahora que estuve allá en Buenos Aires, hablando con colegas maestros, con estudiantes, con artistas, reafirmé un poco esta teoría o esta idea que escribí, que la educación se tiene que adaptar, debe evolucionar lo antes posible. Realmente sí estamos en un momento en que los esquemas clásicos se están volviendo obsoletos y hay un montón de oportunidades en nuevas tecnologías y nuevos métodos de enseñanza que tenemos que ir asumiendo como docentes, sin dejar de lado que la responsabilidad de los chicos está ahí, ¿no? Siento que lo que sí en nuevas generaciones están sintiendo que con entrar a la universidad ya van a resolver su vida. Y nosotros que somos maestros sabemos que no es así.
es una gran ayuda, pero no nos está resolviendo la vida. Entonces, lo dejo sobre la mesa para que me comenten más tarde sus impresiones y bueno, es un placer compartir con ustedes en esta mesa virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Dejo de compartir. Ahí estamos. Pasamos a escuchar a diseñar en la era de la inteligencia artificial, desafíos pedagógicos y creativos de Ingrid Andrea Correa Rodríguez y se prepara repensar la evaluación en diseño ante la inteligencia artificial, Fabricio Romero y equipo. Fabricio está por acá, creo que lo vi. Estamos. Sí, sí. Perfecto. Ingrid, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a todos los presentes, a la Universidad de Palermo, a la organización por compartir estos espacios que sin duda nos van a ayudar a mejorar mucho en nuestra práctica docente. La principal preocupación que yo tengo tiene que ver con las relaciones de la lectoescritura y la inteligencia artificial generativa. Como sabemos, pues el lenguaje natural es la base de nuestra sociedad, ¿no? Que nos permite interactuar como emisores, receptores, pero a esta nueva interacción se añade la inteligencia artificial, que ya no es humano-humano. Sin embargo, vemos que la lectoescritura ha sido la base también para desarrollar pensamiento de discriminación, organización como diseñadores, nos ayuda a tener estrategias reflexivas, a desarrollar la memoria y la creatividad. Sin duda nos hace más competentes y más hábiles en nuestra profesión. Sin embargo, sabemos que si esto mejora el pensamiento crítico y creativo, ¿cómo afecta esta interacción del lenguaje natural con la inteligencia artificial? Bueno, parte de la problemática que he observado es de que como docentes queremos el desarrollo de habilidades y conceptos de parte de nuestros estudiantes. La tecnología siempre va a cambiar, entonces debemos de establecer cuáles son las habilidades que les permitan a los estudiantes adaptarse a esos cambios. Dentro de los supuestos que yo he tenido es que todo se basa en la velocidad productiva, ¿no? Más rápido, tal vez menos calidad. Son muchas cosas en las cuales hay que pensar. Esto ha afectado sin duda a la expresión escrita, la comprensión lectora y la autonomía creativa. Doy clases en bachillerato tecnológico, es decir, trabajo con estudiantes de 15 a 17 años que cuando cumplan los 18 o salgan del bachillerato, pues ya deberán estar insertos en el campo laboral en diseño, en marketing y en informática administrativa. Bueno, ¿cuáles han sido los problemas que he visto en los estudiantes con respecto a la utilización del lenguaje? Tienen una idea, pero al momento en que interactúan con la inteligencia artificial, pues resulta que no es. Bueno, ¿qué pasa? Que muchas veces ellos escriben de manera sumamente veloz y no se ponen a reflexionar en las consecuencias de su expresión. También hay otros que de manera demandante solicitan a la inteligencia artificial esperando que les dé un resultado, pero no, ¿no? A veces sus prompts o sus expresiones son demasiado cortas y también no hay una reflexividad al respecto. Hay otros estudiantes que elaboran en una gran cantidad de instrucciones, sin embargo hay errores, ¿no? Esos errores los ayudan a detectar en dónde pueden mejorar. Y finalmente están aquellos que son muy estructurados y pueden obtener algo parecido a lo que ellos habían imaginado. Dentro de esa problemática vemos cómo el lenguaje es la base de esta interacción. Quiero traer a colación algunos conceptos importantes que emergen de toda esta situación, como es la adaptación inversa, que tiene que ver si nosotros nos estamos adaptando a los medios, o más bien los medios los estamos adaptando a los fines que nosotros buscamos. La secuenciación es este proceso temporal en el que de repente ya llegamos al resultado y no sabemos cuáles fueron los pasos para poder obtenerlo y eso pues evita que nosotros tengamos un aprendizaje profundo. También están las dimensiones sensoriales que tiene que ver con las neuronas espejo, es decir, dibujamos y a veces cuando dibujamos algo enojado, nosotros mismos estamos enojados y activa muchas partes de nuestro cerebro
y eso le da significado, pero cuando ya no hay esa parte sensorial de tener esa interacción, ¿qué es lo que pasa? También hay una pérdida de la recurrencia, es decir, que a veces no podemos voltear atrás. ¿Cuántas veces vemos a los estudiantes tomando fotos a la pizarra o a la pantalla y nunca las vuelven a ver? ¿Por qué? Porque están confiados en que lo digital ahí está. Entonces, son unos conceptos muy importantes que debemos tener presentes. Bueno, tan solo quiero mencionarles este ejemplo que hice con los estudiantes. Les pedí que examináramos plantas. Esto tiene que ver sin la mediación tanto de lo digital. Observaron las plantas, las dibujaron, las fotografiaron, abstrajeron también sus cualidades tanto simbólicas como geométricas, hicieron anagramas, logotipos, y utilizaron la inteligencia artificial para ilustrar lo que iba pasando, para mejorar las cosas. Luego trabajaron en equipo, esto sin la inteligencia artificial, generaron ideas creativas y finalmente generaron un video que les permitió ver las posibilidades de tan solo un objeto de la realidad, algo cotidiano, pero en profundidad. ¿Cuáles fueron los resultados? De todo este proceso, únicamente en 2 fases se utilizó la inteligencia artificial. Bueno, ellos pudieron estructurar de manera más coherente su vocabulario, su lenguaje, pudieron describir olores, texturas, usos y pudieron también tener la interacción social para poder incrementar su proceso creativo. Había una gran satisfacción de parte de ellos porque de tan solo una cosa pequeña pudieron también transformarla en algo más concreto, más realista, pero todo a partir de sus ideas propias, ¿no? Finalmente, pues vemos, ¿no? Que el lenguaje natural, pues está presente en ellos, pero bueno, le voy a dar un tequila a quien me diga cuántos errores ortográficos hay ahí, no, no es cierto. Vemos como hay una gran falta de toda esta estructura lingüística, sin embargo, se dan a entender con la inteligencia artificial, lo cual me hace pensar en algunas situaciones de estos vacíos que se están quedando, eh, tanto positivos como negativos al respecto. Las autopercepciones de los estudiantes también me son muy valiosas. Algunos dicen que les ha ayudado a estructurar mejor sus ideas, otros que se han vuelto pues más dependientes de la inteligencia artificial. Estos campos ayudan al estudiante a saber cuáles son las debilidades y las oportunidades de mejora. Están muy enfocados en utilizar la IA generativa en tareas visuales, pero cuando es trabajo personal, involucrado con su expresión personal, temas emocionales, ellos desean hacerlo por su propia iniciativa, desde cero. Eso es muy importante porque tiene una incidencia en su aprendizaje y en su conexión con los demás. También vemos que hay una alta intolerancia a los resultados inesperados. Como se mencionaba, hay cierta frustración, pero es también por la estructura del lenguaje que ellos están manejando. A veces utilizan onomatopeyas para poder expresarse o hasta vocabulario vulgar que yo creo que necesita ser refinado en ese aspecto para poder comunicarse adecuadamente, no solamente con nosotros, sino también con la inteligencia artificial. Y vemos sin duda que hay mucho trabajo que hacer con ellos. Son adolescentes y son futuros profesionistas. Dentro de la discusión, claro, necesitamos desarrollar estas habilidades básicas. También ha fomentado la lectoescritura, han escrito mucho, han leído mucho, pero todo bajo este paradigma de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Todo veloz. Entonces, lo que necesitamos es que aprendan a gestionar adecuadamente su tiempo. Están tan confiados en que la IA les va a hacer todo que al final lo hacen con una administración de tiempo muy débil. Necesitamos que aprecien el tiempo lento. También fomentar el interés personal en las actividades docentes y, claro, que aprendan del error. Es decir, estamos acostumbrados a que el error es malo, pero no, el error es una oportunidad de aprendizaje y aprender de los errores de comunicación también es una oportunidad muy valiosa. Finalmente, encontramos que se deben de desarrollar actividades sin la mediación digital, es decir, que aprendan de la realidad que nos rodea, no solo lo que hay en los dispositivos.
Finalmente, pues encontré tres tipos de estudiantes: aquellos dependientes que para todo utilizan, hasta para generar prompts, la inteligencia artificial. Están los estratégicos que saben cuándo usarla, cuándo no, y los procesadores que se niegan totalmente. Y algunas de las estrategias que me han resultado para poder generar desarrollo o desarrollar su pensamiento creativo y crítico, que es la verbalización, el bocetaje, estas ideas que se mencionaban en la ponencia anterior, ¿no? De poder rescatar algunas cosas que se han perdido en la lectura en voz alta, los mapas semánticos. Y por ejemplo, en el caso de los procesadores, a veces los tengo que obligar a usar en determinados momentos la IA porque se niegan, pero ellos son altamente críticos y entonces la evaluación con los otros les ha resultado. Todo esto que con la documentación apropiada. Y bueno, las reflexiones finales que me quedan es qué seguirá siendo relevante respecto al lenguaje, ¿no? Con estas deformaciones, cómo alterará nuestra forma de pensar y qué se está diluyendo al final de cuentas, ¿no? Las repercusiones a largo plazo que tiene en nuestra forma de pensamiento, nuestra forma creativa, nuestra forma de comunicación y finalmente a quién le importará. Nada más a nosotros como docentes. Pues eso es lo que dejo sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. También estamos tomando nota para enriquecer el debate al final de la comisión. Gracias. Continúa a repensar la evaluación en diseño ante la inteligencia artificial de Fabricio Romero y equipo y se prepara hacia la formación ideal del diseñador gráfico. Ivonne Paola Romero Hincapié. Ivonne, ¿estás en sala? Sí, señor, buenos días. Bueno, genial. Gracias por lo de señor Ivonne. Vamos con Fabricio. Buenas, ¿se me escucha? Perfecto. Bien, ahí Rodri está compartiendo. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Mi nombre es Gonzalo Rodrigo y voy a presentar esta ponencia, pensar la evaluación en diseño ante la inteligencia artificial. Los expositores somos Giarratana Narváez, Flavio, Gonzalo Rodrigo, mi nombre, Fabricio Romero y Cristian Vázquez. Somos todos integrantes de una cátedra que se llama Tecnología en el Diseño 1, 2 y 3 de FADU-UNL, la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Y este trabajo que venimos y presentamos acá es algo que venimos desarrollando hace varios años en la cátedra y que lo estamos implementando. Voy a presentar. Lo primero es pensar Roy, un poco. Sí, perdón, todavía creo que a mí por lo menos no me carga, me dice cargando en negro. Igual, a mí me pasó. a ver si presento de vuelta, Sí, perdón. no se ve todavía. Capaz que tengo que Ahora dejar. sí. Ahí se ve. Se ve así. Bueno, Ahí se ve, sí, sí. bien. Bueno, el primer concepto es pensar un poco en esta situación que nos plantea el advenimiento de la tecnología de la inteligencia artificial y cómo pensamos en nuestras prácticas pedagógicas, y una de ellas es la evaluación. Entonces, ¿cómo evaluamos hoy en día a partir de la irrupción de esta herramienta y cómo podemos integrarla en el proceso de evaluación, en el proceso de construcción del conocimiento? ¿Cómo podemos acercar a los estudiantes para que ellos mismos empiecen a plantear su foco en los procesos y no en los resultados inmediatos que puede generar estos dispositivos? Cómo generar un pensamiento crítico a partir de la misma, y eso hace que nos empecemos a repensar un poco en el desarrollo de las tecnologías y cómo podemos pensar en una estructura de evaluación distinta y enfocada un poco a este escenario cambiante y flexible y heterogéneo. Entonces empezamos a repensar los procesos de evaluación a partir de combinaciones de diferentes elementos que podamos tener al alcance de todos, pero que implementados en un desarrollo sistemático y construido a partir de una estructura pedagógica coherente, empiezan a tener otros sentidos. Este es el proceso de pensar en nuevas formas de evaluación y salir de las tradicionales que comúnmente teníamos
como aceptadas e instauradas dentro de los procesos académicos, como pueden ser la escritura o los procesos de evaluación convencional, y empezar a pensar en nuevos procesos y alternativos que tengan que ver con otros desarrollos de habilidades en los estudiantes. Es así que proponemos una estructura de evaluación que fuimos desarrollando a partir de los últimos años y que está centrada en la oralidad, en la evaluación cruzada y en la autoevaluación de los estudiantes o la evaluación de pares. Esto plantea un escenario de evaluación distinta, ya no lineal, sino en espiral, donde el- el foco no está en el docente o en las formas que estructura, sino en la propia construcción del conocimiento a partir de la autogestión del estudiante. Bien, ¿y cómo entonces implementamos o llevamos a cabo esta propuesta? Em, Reitero esto que dice Roy, que es un sistema de evaluación que complementa la oralidad con la escritura. Este sistema de evaluación es completamente individual, o sea, la evaluación se hace individualmente a cada uno de los estudiantes, pero a través de instancias grupales. La oralidad entonces llevada a cabo a través de una evaluación cruzada entre estudiantes con pautas claras. En este caso, lo que implementamos es un sistema de coloquios grupales con la evaluación cruzada, que es una forma de evaluación entre pares. Esto lo publica la Universidad Politécnica de Valencia en un octavo Congreso de Innovación Educativa y Docencia entre Red en el 2022. Publica un trabajo sobre este método llevado a cabo en asignaturas específicamente de ciencias, donde se busca el razonamiento crítico, la observación, todas estas cuestiones que hacen a la instancia de evaluación y que se presentan hoy en día en el contexto de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? La idea de implementar este sistema es fomentar la argumentación verbal, la reflexión crítica sobre las propias decisiones del diseño y la capacidad de valorar el trabajo de compañeros con criterios sobre todo fundamentados. Em, Pásalo, Roy. Bien. Entonces, bueno, con este sistema complementario, la idea que tenemos es que los estudiantes puedan adquirir la capacidad de autocrítica, la cual es muy difícil, sobre todo en ámbitos de diseño. Adquirir también criterios de calidad que están presentes en cualquier producción de la cultura humana y de la cual la producción del diseño no escapa. Y finalmente, valorar la dificultad de la objetividad a la hora de evaluar y criticar dicha calidad en cualquier trabajo, sobre todo en estos casos de producción gráfica. Bueno, les comentamos un poquito sobre los tópicos o los diferentes aspectos que tomamos a la hora de evaluar, digamos, que es compartido entre los docentes y los estudiantes, digamos, estas cinco rúbricas, digamos, que las dos primeras corresponden a un orden más individual en cuanto a la precisión conceptual. Nuestras asignaturas tienen, al ser del orden tecnológico, tienen un fuerte anclaje a lo técnico, así que nos interesa, digamos, que utilicen profundidad en los conceptos y que adquieran el lenguaje técnico. En cuanto a la presentación oral, lo que nos interesa en este aspecto es en cuanto a la fluidez y la dicción, las entonaciones que pueden llevar adelante. Y los siguientes aspectos ya son de un orden más grupal, digamos, porque tiene que ver con la organización de todo el speech que ellos deben desarrollar de la presentación, la síntesis de los contenidos. En cuanto a la comunicación visual, la selección de recursos visuales y la organización de las diapositivas. Y en cuanto al respecto de la consigna, esto es al nivel más general, digamos, el respeto de los tiempos que nosotros les vamos planteando y de la paridad, digamos, del involucramiento de todos los integrantes del grupo. Cada uno de estos aspectos, digamos, se resuelven o se evalúan a partir la clasificación básica de suficiente hasta muy bueno. Bueno,
¿qué es lo que emergió, digamos, en nuestra experiencia, digamos? Que los estudiantes han tenido mayor involucramiento, digamos, pueden desarrollar mayor profundidad en cuanto a las preguntas y al entendimiento de los contenidos. Y bueno, como que este desarrollo permite una serie de acciones, pasame a la siguiente, por favor. Em, que es lo más ponderable, digamos, este recorrido que deben desarrollar los estudiantes, digamos, en primer lugar, digamos, desde la lectura de los materiales bibliográficos, obviamente la asistencia a clase, la búsqueda de material por su propia cuenta, digamos, de materiales complementarios, luego la necesidad de una síntesis del contenido para poder guionarlo, esquematizarlo, llevarlo adelante a través de las diapositivas, luego la exposición oral. Una vez que también exponen oralmente, los pares pueden audicionar y pueden evaluar, digamos, lo que se está mencionando. Y por último, la reposición escrita. Y algo que también nos interesa, porque nosotros al trabajar la tecnología aplicada al diseño, es propiamente dicho la aplicación, digamos, en los trabajos prácticos y en el propio hacer del diseño. Bueno, y para cerrar esta presentación, nuestra organización tuvo que ver con lo que ponemos en práctica en el aula, que es la organización de grupos de estudiantes en los Pechacucha, que son el nombre con el que definimos. Y bueno, nuestro cierre tiene que ver con desafíos y también con los logros que hasta el momento tenemos, porque entendemos que frente al avance de la inteligencia artificial, recuperar la palabra, la escucha y el intercambio argumentativo en la evaluación es una apuesta necesaria para fortalecer el pensamiento crítico, sobre todo, y el trabajo colectivo. Entonces, dentro de estos logros es descentralización de la evaluación, que promueva que la mirada docente deje ser la única fuente y se incorporen diversas expectativas. También el reconocimiento de la oralidad, poder tener este ejercicio para que los estudiantes puedan expresarse y también un ejercicio frente a sus compañeros, frente a los docentes, y después la potencia y el rol de los estudiantes como sujetos activos, en esto que comentaban recién, ¿no? La búsqueda de materialidad. Y bueno, esto de los desafíos hacia futuro es lo complejo de poder pensar en estos frente a una masividad, porque son muchos estudiantes los que tenemos cursando en tecnología. Para este cuatrimestre seguramente sean 500 y bueno, reducir la fragmentación del proceso de aprendizaje con el fin de facilitar la adquisición en una visión global y coherente. Esto nos parece que esa fragmentación en que cómo lo dicen cada uno, muchas veces parten de lo que le toca decir y no de la integridad. Y bueno, ese es un desafío para nosotros, perfeccionar la utilización de estas rúbricas, porque es una herramienta que la tenemos que estar actualizando constantemente para que no se genere algo eh, automático en los estudiantes y bueno, después fomentar la complementariedad de las habilidades oral y escrita, que me parece que eso es lo clave. Y bueno, para cerrar, quería compartir esta frase y bueno, compartir con los estudiantes la construcción de criterios evaluativos para las evaluaciones, reconociendo en todos los casos su valor frente al conocimiento, genera un auténtico desafío a la hora de evaluar y de recuperar la evaluación como un nuevo lugar posibilitador de una buena enseñanza, partiendo de que lo que nosotros hacemos, ellos también deben saber cuál cuál es ese lugar, saber qué es lo que está diciendo el compañero con los conocimientos previos. Y bueno, es una manera general para nosotros de poder tener una nueva herramienta en este desafío de la evaluación. Vuelvo a decir que, porque no es menor, en un espacio, en un aula con una masividad importante de estudiantes en la cual hay disparidad entre equipos docentes y los estudiantes. Así que bueno, gracias por escuchar y estar atentos a esta presentación.
muchísimas gracias a la ponencia. Ha estado bueno el tema de repensar la evaluación. Ojalá tengamos un tiempito para compartir otras opiniones al respecto y ver. Sigue hacia la formación ideal del diseñador gráfico, Ivonne Paola Romero Hincapié y equipo, y se prepara evaluación intermedia del perfil de egreso en carrera de diseño industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, Ruth Segovia y Pilar del Real. ¿Está Ruth y Pilar? Me parece que no. Ok, entonces se prepara rediseñando la educación en diseño, competencias claves para el futuro, Pedro Joaquín Sorto Vega. Ahí está, perfecto. Bien. Te escuchamos, Ivonne. Buenos días para todos. Bueno, básicamente hacia la formación ideal es una investigación desarrollada por el semillero de investigación TINGRA, en donde básicamente lo que hacemos es primero analizar que la comunicación gráfica es una disciplina que está en constante evolución, está influenciada por el tema de la tecnología y los cambios de acuerdo a las necesidades del mercado. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros lo que queremos hacer, o básicamente lo que quiero hacer en este proyecto, es realizar la investigación en cuanto a los programas académicos que están ofreciendo en las materias para que los estudiantes tengan claridad, digamos, cómo van a ejecutar ese trabajo o lo que van a estudiar en un futuro. Esto ya va más enfocado, digamos, a los futuros comunicadores gráficos, para que asimismo puedan adquirir las competencias necesarias para su entorno profesional y que este sea un poco más dinámico. Entonces, como lo mencionaba, entonces realizar el análisis de los programas académicos, tanto de diseño gráfico, comunicación gráfica y diseño visual. También evaluar esas competencias claves que de pronto algunos egresados han tenido en el transcurso del tiempo y ver de qué forma ellos están impactando en la actualidad en la industria gráfica. El objetivo como tal es evaluar dichos programas, entonces revisar cada uno de los pensum y realizar un comparativo. Entonces esos contenidos programáticos es de vital importancia tener en cuenta en qué se están enfocando y qué metodologías se están utilizando para tener de cierta forma la vinculación en nuestra industria. Entonces, para llegar a este objetivo es necesario realizar un análisis cualitativo y comparativo para que podamos determinar por medio de entrevistas, de documentaciones, de libros, cómo nos están aportando a nuestro programa de diseño. Revisar como tal qué tendencias actualmente están marcando pues las universidades directamente y de acuerdo a ello pues digamos que presentar algo más innovador en cuanto a un contenido programático para las universidades que muestran o ofrecen el servicio de diseño gráfico. Teniendo en cuenta esto, ya una vez realizada esta investigación de los contenidos programáticos de las universidades, en este caso en la ciudad de Bogotá, se va a realizar una propuesta final que permita como tal condensar toda esa información que encontramos. Entonces, pues básicamente lo que nos ha permitido realizar esta investigación es
que se encuentran muchas brechas en cuanto a la formación que están brindando las universidades actualmente. Entonces, muchas se pueden enfocar en la parte análoga, otras se pueden enfocar en la parte tecnológica, pero entonces al final siempre van a querer buscar los estudiantes algo de forma unificada y que permita como tal desarrollar su conocimiento a nivel profesional. Entonces, teniendo en cuenta esto, la idea es promover un modelo actualizado que les pueda mostrar tanto teoría como también procesos que puedan mostrar en la práctica ya cuando se encuentren ejerciendo su carrera y que sea algo innovador, porque es algo que hay que tener en cuenta que nosotros como diseñadores gráficos constantemente tenemos que estar aprendiendo e ir de acuerdo a al paso del tiempo y la tecnología. Básicamente, una vez realizada esta revisión, nosotros tenemos en cuenta las bases teóricas que se deben tener presentes en el momento de plantear este pensum o este nuevo programa y cuáles, digamos que se requieren directamente en cuanto a los prácticos, si hay estudiantes que se enfocan más en la parte de diseño web, de impresiones, que les guste más de pronto la parte análoga, como lo comentaban en un inicio, en una de las presentaciones, hay estudiantes que les parece de pronto muy aburrido el tema análogo, pero también hay personas que les gusta mucho manejarlo. Entonces, digamos que debe haber diversidad en el momento de que se presente este programa. Entonces, la idea es tener un equilibrio en estas metodologías que vamos a ofrecer en este programa. También es importante tener presente que, pues digamos, no todos tenemos acceso a los programas académicos que pueden ofrecer las universidades porque pueden llegar a ser un poco costosas. Entonces, la idea es que también este programa sea flexible, que permita como tal contener una información condensada que sea importante para que ellos puedan tener inserción laboral y hay que tener presente que pues digamos que el conocimiento no va a ser el mismo, pero también en la práctica les permite desarrollar conocimientos sólidos para poder avanzar en un futuro en una carrera profesional y que esto sea flexible. Actualmente se maneja, pero entonces digamos que teniendo en cuenta esta planeación, les permita manejarlo de forma virtual y presencial. Entonces la idea es que este programa se adapte a este tipo de flexibilidad. Y pues ya para finalizar, la idea como tal es, con esta investigación, es estandarizar en este programa, en este programa de investigación, que todo lo importante para poderlo condensar, tanto práctico como teórico, y en la parte de la innovación que se puede presentar para los nuevos o futuros como tal comunicadores gráficos y que puedan tener inserción laboral, ya sea independiente o ya sea directamente con una empresa, y que sea un programa flexible que les permita pues digamos que manejar sus tiempos y demás. Entonces, pues básicamente pues nos permite ver que sea un programa adaptable, que sea dinámico, que contenga la tecnología importante que va con el tiempo, las diferencias que podemos encontrar en el transcurso de esta investigación, las que tienen los programas académicos actualmente y las competencias que pueden obtener estas personas en el transcurso del desarrollo de este programa académico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ti. Pasamos a rediseñando la educación en diseño, competencias clave para el futuro. Pedro Joaquín Sorto Vega, y se prepara
el máster en artes gráficas más longevo de España, Nérida Tarazona Belenguer y su equipo. ¿Está? Sí, está. Pedro, te escuchamos. Hola, hola, buenos días. Avísenme si se está compartiendo correctamente mi pantalla. Se ve la presentación. Muy bien. Muchas gracias. Esta ponencia expone el proceso de diseño curricular que se siguió para crear la última carrera en diseño en El Salvador, que es la licenciatura en diseño de la UCA, la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, y que está enmarcada dentro de las necesidades de educación en diseño salvadoreñas. Todo comienza leyendo el contexto. Lo que hicimos fue una indagación sobre las disciplinas del diseño, su estado actual, laboral y futuro, de investigación sobre las normas en educación, la realidad social, y todo eso nos llevó a diferentes hallazgos que fueron la base para el diseño curricular de nuestra carrera. Detectamos una saturación en áreas tradicionales del diseño, como el diseño gráfico, etcétera. Algunas profesiones son multidisciplinares, aunque yo salí de diseño gráfico, me defino y me dedico a un montón de otras áreas del diseño, y los profesionales han tenido que ser multidisciplinares en nuestra realidad. La oferta educativa no se adapta a esa realidad, y se descubrieron también profesiones emergentes como el diseño multidisciplinario, el diseño interactivo UX UI, el diseño estratégico, entre otros. Luego empezamos a imaginar el diseñador del futuro con base en una investigación bibliográfica y con pensamiento de diseño especulativo. De ahí definimos funciones, tareas, el reto curricular, y todas estas se transformaron en las competencias que conforman el perfil profesional deseado con base en análisis del contexto. Las funciones responden a preguntas como en qué va a trabajar el diseñador. Las tareas son qué acciones va a realizar dentro de esas funciones. Las competencias conectan qué saberes necesita para completar esas funciones y tareas, y el perfil de egreso responde al reto que tiene que lograr el diseño curricular. Se definió entonces un perfil de egreso que nosotros llamamos el diseñador del futuro en El Salvador, y tiene un perfil multidisciplinar que va a poder adaptarse a diferentes contextos y utilizando diferentes tecnologías. Va a ser adaptativo y flexible, va a ser autónomo en su aprendizaje, va a poder aprender por sí mismo y de forma constante, va a ser un líder especialmente en áreas emergentes o que estén desaprovechadas dentro de su contexto, en áreas del diseño. Tiene que ser disruptivo, conocer de negocios y tecnologías disruptivas para ser relevante de manera global y local. Especialmente desde la perspectiva de la realidad nacional salvadoreña, se necesita que este diseñador cree y diseñe para la equidad, la sostenibilidad y la paz. El currículo debe estar fundado en principios sólidos. Nosotros mezclamos 3 enfoques: la pedagogía crítica, que fomenta el pensamiento crítico y reflexivo; el paradigma socioformativo, que añade el pensamiento complejo; y el enfoque por competencias, que agrega la educación integral, que combina los 3 tipos de saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser. Juntos permitirían que los diseñadores tengan una visión sistémica y con responsabilidad social. Es muy importante que la identidad institucional se impregne dentro del diseño pedagógico. En nuestro caso, en la UCA, la pedagogía ignaciana, que es parte de la filosofía pedagógica de nuestra institución, guió todo el proceso curricular. Respondimos a una pregunta desde la institución: ¿cómo soñamos que sean estos diseñadores en el futuro? Y entendemos que toda institución debe releer su misión y su visión para formar profesionales desde esa identidad.
Y desde la UCA, en la pedagogía ignaciana, es la justicia social y el cambio estructural que orientan todas esas decisiones curriculares. En la marcha diseñamos una metodología para diseñar nuestro currículo. Se identificaron estas etapas, se la voy a explicar de forma rápida. La investigación, como ya dije, es la indagación estratégica de cuál es el estado actual y cuáles son las proyecciones futuras de las profesiones. En el análisis se interpretan esos resultados y se definen cuáles son las funciones y tareas del futuro profesional que queremos formar. En diseño, todas esas funciones y tareas se van transformando con diferentes herramientas en asignaturas dentro de una malla curricular. La documentación es la formalización del diseño en documentos estratégicos de las asignaturas, por ejemplo, entre otros. La iteración es una etapa de continua revisión, ajuste y colaboración con organismos reguladores. Y la implementación es la planificación de la puesta en marcha de ese programa, que incluye la evaluación constante mientras se implementa. Hubo dos herramientas muy importantes que utilizamos en la fase de diseño, que garantizaron la coherencia entre lo que se aprende y lo que se necesita hacer como profesionales del diseño, y fueron el mapa funcional y la tabla de asocios. Una vez identificados las competencias y las funciones, se hizo un cuadro, que es el mapa funcional, en la que se iban articulando ordenadamente qué competencia se desligaba en funciones específicas y cada una de las funciones en tareas secuenciales. Luego, la tabla de asocios sobre esa matriz va vinculando estas funciones, competencias y las va transformando en módulos, por lo que ciertas funciones se pueden distribuir en varias asignaturas o una asignatura abarca diferentes tareas y funciones al mismo tiempo, o se van combinando entre sí para ir formando al final una malla curricular más coherente. Dentro de los aprendizajes también descubrimos que hay diferentes etapas o niveles de competencias. Nosotros identificamos 5 niveles de competencias. La metacompetencia, que sería una competencia genérica que viene de la institución, de un plan de gobierno o de un plan regional, por ejemplo. La macrocompetencia sería la competencia de carrera ligada al perfil de egreso. La mesocompetencia se convierten en funciones claves, que son las líneas de formación de la carrera. La microcompetencia son las funciones o unidades de competencia, y las nanocompetencias les podríamos llamar a las tareas o elementos de competencia dentro de cada asignatura más específico. Luego se diseñó una malla que estaba interconectada. Todos los conocimientos están interconectados en diferentes semestres. La conexión entre los conocimientos de las asignaturas no son solo horizontales, sino que verticales. Es decir, que cada semestre las asignaturas los conocimientos de cada asignatura se van conectando, especialmente en proyectos integradores, que son un proyecto al final de cada semestre en el cual todas las asignaturas conjugan todos los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes de forma congruente en una sola entrega. Las líneas de formación se definieron como diseño, en donde están todas las metodologías y fundamentos del diseño. La tecnología, que tiene que ser constante y emergente. Se va combinando también las humanidades, que es un área que de repente se olvida en el diseño curricular, en la educación en diseño. Se nos olvida generar diseñadores que sean humanos realmente, y un conocimiento sobre negocios en el que ellos puedan crear sus propios negocios, tener ese chip de emprendimiento y generar y monetizar sus acciones de manera exitosa. En nuestra malla curricular se crearon trayectorias flexibles. El estudiante explora 3 itinerarios, que son diseño de comunicación visual, diseño de productos y diseño interactivo, en una sola carrera, en un solo programa. Y luego cada uno de estos itinerarios tiene 3 asignaturas específicas obligatorias, pero puede ir combinando con los otros itinerarios. Es decir, en un ciclo puedo llevar branding, pero al mismo puedo llevar diseño para el hogar o diseño para aplicaciones. Entonces, el carácter multidisciplinar del diseñador se va formando en ese recorrido.
Luego, al final, se escogen 9 asignaturas optativas en las que el estudiante va conociéndose a sí mismo y sus propias habilidades. Y en el último ciclo, la investigación para la innovación en diseño ayuda a que virtualmente puedan crear proyectos de cualquier área del diseño. Dentro de los aprendizajes que obtuvimos, fue que no se puede diseñar un currículum, especialmente en diseño, si no se conoce la realidad. Es indispensable para definir un perfil pertinente, no solo en los momentos actuales, sino que estamos diseñando para el futuro. Entonces, tenemos que pensar especulativamente cómo van a ser las necesidades de nuestras profesiones de diseño en el futuro. Encontramos que las herramientas como el mapa funcional y la tabla de socios facilitaron la traducción, que era algo bien abstracto que estaba en la teoría, pero no sabíamos cómo concretizarlo ya en la práctica, pero estas herramientas nos ayudaron a convertir todas esas funciones y tareas que íbamos identificando en la investigación en competencias y en asignaturas y líneas de formación específicas que se iban conectando entre sí. El diseño curricular en diseño requiere para el futuro, para las competencias del futuro, un balance entre la especialización y la transversalidad. Es decir, que estas mallas curriculares tienen que ser flexibles y combinar perfectamente lo teórico, lo práctico y lo actitudinal. También aprendimos que un currículo innovador exige entender las competencias desde la acción y no desde los contenidos conceptuales. Es decir, que primero definimos qué es lo que quiere, lo que necesita hacer el profesional en diseño en cuanto a actividades, y luego vamos conectando qué saberes necesita para realizar esas actividades exitosamente. El currículo se concibe como algo vivo que está interconectado y no como conocimientos desperdigados que solo hasta el final el estudiante va notando para qué sirven o cómo se conectan entre sí, sino que cada semestre tiene que tener la conciencia del mismo estudiante de para qué sirven esos conocimientos y cómo se pueden aplicar y su conexión. También descubrimos que la construcción curricular en diseño es una acción creativa en sí misma. Dentro del mismo proceso encontramos momentos de ideación, momentos de iteración que íbamos y veníamos, cambiábamos y a prueba y error íbamos aprendiendo y evolucionando. Y el prototipado de las mallas curriculares se hicieron diferentes, íbamos evolucionando en cada una, teníamos ayuda de expertos, lo validábamos con muchos compañeros externos e internos. También descubrimos que el sistema de esos 5 niveles de competencia nos ayuda a generar esa coherencia pedagógica en el diseño curricular. Al principio teníamos la intención de definir diferentes tipos de saberes para todas las actividades y todas las competencias, y íbamos descubriendo que es como un sistema de diferentes capas en las que cada competencia, mini competencia, nano competencia, se van relacionando con las macros y las más amplias. Entonces, ese sistema complejo de relación entre diferentes niveles de competencia lo teníamos que entender para generar una malla curricular más coherente. También descubrimos que hay dentro del sistema educativo, hay resistencias estructurales. Cuando proponemos algo innovador siempre vamos a tener una reacción, y desde la idiosincrasia, el miedo al cambio y los sistemas informáticos, por ejemplo, que no están preparados para ciertas interacciones nuevas en mallas curriculares o programas educativos, también tenemos que tomarlos en cuenta y luchar contra ellos. Y definitivamente la transformación educativa requiere cambios institucionales. Tenemos que formar a nuestros docentes en este nuevo tipo de educación. Como vimos en las presentaciones anteriores, tenemos que repensar la evaluación de la educación en diseño desde un montón de perspectivas. La perspectiva tecnológica está influenciando un montón esto. Y tenemos que pensar estructuras flexibles y nuevas capacidades de gestión y evaluación para nuestras nuevas competencias. Esto es todo, así que muchísimas gracias. Dejo mi contacto para que puedan comunicarse conmigo. Muchísimas gracias, Pedro, muy interesante. A mí me anoté un par de preguntitas para el final. Muy bien. Seguimos con el máster en artes gráficas más longevo de España.
Nereida Tarazona Belenguer y equipo, y se prepara la programación en la educación, retos y oportunidades en Colombia. Nereida, te escuchamos. Hola, buenos días, buenas tardes aquí en España. ¿Se ve bien? ¿Correctamente? Se ve, se ve. Muy bien, pues buenos días. Nosotros somos Nereida, Olga, Jimena y Begoña, que no está aquí. Olga y Jimena sí me acompañan. Somos profesoras del Departamento de Ingeniería Gráfica de la Universidad Politécnica de Valencia y les vamos a presentar la ponencia El Máster en Artes Gráficas más longevo de España. Este es el índice que va a seguir la presentación. Definiremos el objetivo, veremos cómo y por qué nació el Máster Artes Gráficas en la UPV y haremos un recorrido histórico que a lo largo de los años nos ha permitido definir el cambio de las artes gráficas al diseño gráfico y la comunicación. Por último, comentaremos unas breves conclusiones. El objetivo de esta ponencia es revisar la evolución del Máster en Artes Gráficas más longevo de España con el fin de analizar los cambios realizados a nivel de organización del mismo, con tal de adaptarse a las demandas del mercado. En el año 1990, la Asociación de las Artes Gráficas de Valencia y Provincia manifiesta a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la UPV la necesidad de proporcionar a los profesionales del sector una formación tecnológica especializada en artes gráficas y diseño gráfico, como demandaba el sector tecnológico del mercado europeo único. El Máster en Artes Gráficas, el MAG como le llamamos, nace como la respuesta entonces a una necesidad constatada, reflejo de una constante renovación tecnológica. Se convirtió en el primer programa de formación posgrado en artes gráficas de España, incidiendo especialmente en la especialización y reciclaje en áreas puntuales como el diseño, la maquetación y la preimpresión. Se dirigía a posgraduados universitarios, empresarios, profesionales y especialistas del sector de las artes gráficas. Constaba de 500 horas lectivas, 50 créditos, más actividades formativas paralelas con prácticas informáticas y trabajos prácticos en empresas del sector. La metodología docente constaba de clases magistrales, conferencias, seminarios, jornadas y visitas a exposiciones. El máster era de carácter presencial y sus clases se distribuían de lunes a viernes en horario de tardes, lo que las hacía compatibles con la jornada laboral del alumnado. A continuación se presenta una línea temporal donde se destacan los grandes hitos y cambios en la estructura y contenidos de la formación ofertada por el Máster Artes Gráficas. 2 años después de su creación, se reestructuran los contenidos en 3 grandes módulos: diseño gráfico editorial, bases de artes gráficas y producción en la industria. Este nuevo modelo permite crear un segundo título, el especialista en diseño gráfico editorial, haciendo la oferta formativa más flexible. Se introducen nuevas materias del diseño gráfico como imagen corporativa, maquetación, diseño publicitario y packaging. El peso entre los contenidos de artes gráficas y los de diseño gráfico estaban equiparados. El alumnado recibía 250 horas de artes gráficas y producción en la industria gráfica y 250 horas de diseño gráfico. En la 4ª edición se incorporan asignaturas de diseño gráfico por ordenador mediante freehand, maquetación por ordenador con QuarkXPress y tratamiento de la imagen con Photoshop, con el objetivo de formar al alumno en el manejo de las herramientas informáticas más utilizadas en ese momento en el ámbito del diseño gráfico en España. Posteriormente se realizan cambios en los nombres de los módulos, incidiendo en las herramientas tecnológicas. Se incorporan también las asignaturas de colorimetría y tratamiento y calibración del color, para dar respuesta a la búsqueda constante del sector por alcanzar la mayor calidad en la reproducción del color. Y por otro lado, corte de tipografía y rotulación en vinilo, un material que adquiere una alta demanda. Los títulos propios de la UPV no se adaptan al nuevo Marco Europeo de Educación Superior hasta 2012.
Aquí se ajustan los créditos que pasan a 60 FTS, 600 horas de clases presenciales y 900 aproximadamente de trabajo fuera del aula. Los contenidos relacionados con las artes gráficas puramente técnicos adquieren menos horas, pero se imparten de manera práctica aplicada. La tipografía, su construcción y su aplicación al diseño editorial van a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la oferta formativa del máster. Es a partir de este año que se inicia una estrecha colaboración con el Museu Valencià de la Ilustració i de la Modernitat de Valencia para la organización de una exposición en torno a la experimentación tipográfica, donde participan tanto el alumnado del MAP como artistas invitados a nivel internacional y que perdura hasta la actualidad. Este año, de hecho, se ha celebrado la 13ª edición y estará expuesta en el MOVIM hasta el 1 de septiembre. A través de este código QR pueden visitar otros datos curiosos sobre la evolución histórica del máster, así como conocer al actual profesorado. Nos gustaría destacar que el profesorado siempre ha sido mayoritariamente compuesto por profesionales del sector, conocedores del entorno profesional al que deben incorporarse el alumnado, expertos en sus respectivas materias. En las últimas ediciones se han incluido asignaturas relacionadas con el mundo digital y las nuevas herramientas de comunicación, como son diseño web y comunicación online, comunicación gráfica y social media, y otros programas informáticos como After Effects para animación. El MAG apuesta por el equilibrio entre el diseño gráfico, la estrategia, la idea generada por el diseñador, lo analógico como la experimentación con técnicas plásticas o el lettering hecho a mano. Todo esto con la representación digital, con el uso de nuevas tecnologías y con la capacidad de generar archivos optimizados para imprenta y para web, no olvidando esa parte técnica tan necesaria para la industria, como se ha comentado en ponencias anteriores. El máster continúa siendo presencial e impartiéndose por las tardes, pues nuestro alumnado, aunque haya cambiado de perfil, sí suele estar realizando bien prácticas en empresa o trabajando, y este horario sigue siendo el adecuado para ellos. Se sustituyen las clases magistrales por clases más prácticas o talleres que permiten al alumnado elaborar durante el año académico un amplio portafolio de trabajos que supondrá su carta de presentación al mundo profesional. La evolución que ha experimentado el Máster Artes Gráficas refleja los cambios habidos en el sector de las artes gráficas en España. Gutenberg creó la primera imprenta y desde entonces el diseño gráfico ha ido evolucionando. Desde la entrada de los ordenadores personales en el sector de las artes gráficas y del diseño gráfico, los cambios tecnológicos no han dejado de sucederse, y esto se ha visto claramente reflejado en la oferta formativa del MAC durante sus más de 30 años. Actualmente al diseñador se le piden muchas competencias, desde la ideación y la estrategia, pasando por el diseño, la ejecución y la implementación optimizada. La razón de ser de este máster ha estado siempre vinculada a la práctica profesional y al mercado laboral. Es por ello que edición tras edición, el máster ha ido revisando tanto su contenido como la programación, incorporando en la mayor parte de las ocasiones nuevas asignaturas y descartando otras que iban quedando obsoletas por no ser demandadas en el mercado laboral. De hecho, para la siguiente edición cambiamos hasta de nombre, pues el nombre Máster Artes Gráficas ya no nos define correctamente y pasaremos a llamarnos Máster en Diseño Gráfico y Tipografía, recalcando la vertiente más creativa y experimental de la formación, que lleva a nuestro alumnado a crear diseños únicos, a tener pensamiento crítico y a afrontar los retos que la sociedad actual nos plantea. Nada, darles muchas gracias por su atención y dejamos nuestro contacto y la página web del máster para mayor información. Muchas gracias. Muchas gracias, Nereida. Bueno, seguimos con la programación en la educación, retos y oportunidades en Colombia. Rodolfo Andrés Villarreal Pasos y compañía. Y con eso estaríamos cerrando las exposiciones. Rodolfo. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Rodolfo Andrés Villarreal Pasos. ¿Sí? Junto al profesor Freeman Danilo Silva somos tutores de la Escuela SBTI de Tecnología e Ingeniería de la UNAP.
pertenecemos al semillero Gruzli, en el cual estamos desarrollando un proyecto conjunto, ¿sí? Con las regionalidades de aquí de la ciudad de Neiva y el Huila. Entonces queremos dejar ese tema que es tan importante y que también está integrado ahorita con la inteligencia artificial, que es la programación. Por favor, continuamos, compañero. Como introducción, pues la programación adquiere una gran relevancia en la educación colombiana, siendo reconocida como una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento lógico, la creatividad y la preparación para el entorno laboral digital. Iniciativas como Computadoras para Educar, es parte del Ministerio de Educación de aquí de nuestro país, que toma iniciativa para porque las personas vulnerables tengan una herramienta y tengan acceso a este tipo de conocimiento en el cual, pues también, como lo dice aquí, en las zonas rurales, que no sea una infraestructura ilimitada, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo? Analizar la importancia de la programación en el sistema educativo colombiano, identificar sus beneficios y su integración. Continuamos, compañero. Fresman, la otra, por favor. Como objetivo de estudio principal, sí, se quiere analizar la relevancia de la programación en la educación colombiana, destacando su importancia como herramienta para el desarrollo de habilidades digitales y su impacto en la formación de los estudiantes. Hoy en día en la educación colombiana, pues ya a raíz de la pandemia, sí, que fue algo, un suceso que no está muy lejos, tomó como esa descendencia al manejo virtual, ¿sí? A que las personas de una manera empírica, los que no tenían conocimiento, les tocó adaptarse a este modelo de clases virtuales, ¿sí? Para poder obtener formación. Y es ahí donde la programación y empieza a jugar un papel importante porque aparecen herramientas como la inteligencia artificial, ¿sí? Que va acompañada como programas como Python y como otros programas que permiten la programación básica para crear herramientas de uso para las aulas virtuales. ¿Sí? Es importante que en este caso asume el reto, ¿sí? Pasamos a la otra compañera. ¿Cuál sería el reto? La desigualdad en el acceso a la tecnología, la falta de formación formal en programación para los docentes, infraestructuras insuficientes en las instituciones educativas. Mejorar esto a través de qué? Programas didácticos, programas digitales como el desarrollo de páginas web, el desarrollo de aplicaciones móviles, las cuales permitan sí, suplir esas necesidades, sí, muchas veces, y vuelvo y lo menciono y lo tomo de ejemplo de la pandemia, surgieron muchos negocios que no tenían una página web, negocios que no tenían cómo vender sus productos si no era de manera física, pues adquirieron ese proceso, esta herramienta y han venido de manera empírica o ya estudiando. La programación es algo que tiene una vulnerabilidad en cuanto al manejo, pero también ya gracias a la inteligencia artificial es un complemento, ¿sí? Ya tenemos una base, una raíz dentro de la cual la inteligencia artificial puede ayudar a que esa página, esa programación básica que se vaya a realizar para un videojuego, juego o una necesidad gráfica, tenga esa base y se pueda consolidar. ¿Qué me está hablando aquí? La oportunidad de integración, políticas públicas claras, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, capacitación del docente en competencias digitales, iniciativas internacionales, ¿sí? Entonces, tomar cada uno de estos puntos como referencia a las oportunidades que brinda este tipo de investigaciones es una temática actual, es una temática que todos conocemos y todos estamos trabajando y que de manera continua pues va a seguirse fortaleciendo, ¿sí? Y se va a convertir más que una herramienta en un acompañante ya de nosotros, ¿sí? Pues como ya lo ha venido haciendo la inteligencia artificial, que ha venido queriendo, ¿sí? Suplir funciones, pero que si nosotros las sabemos manejar, se vuelven es una herramienta clave, un complemento, no que sea que vaya a suplir una persona o que ya vaya a hacer el trabajo por nosotros. ¿Cuál es lo que se busca? Es el impacto en los estudiantes. El impacto en la programación en los estudiantes ha sido notable, ya que el 75% de los encuestados considera aprender a programar es crucial en su futuro académico y profesional. No necesariamente tengo que ser un ingeniero de sistemas para solo direccionarme y medir sobre, sí, yo soy el que puedo programar. Que sea un complemento, que sea una herramienta alterna, una herramienta que me permita el desarrollo de otro tipo de habilidades que pueden ser en otros programas, pero que cumpla, ¿sí? Un aprendizaje basado en proyectos para la resolución de problemas. ¿Qué es lo que busca esto? Que ya el desinterés y la dificultad que muchos afirman, ¿sí? O que están diciendo que la programación no, o sea, no la entienden,
porque es algo básico. En mi caso, yo soy diseñador gráfico, estoy en la Facultad de Diseño Industrial, pero he venido aprendiendo cosas de programación para poder complementar y darle como ese sentido de tranquilidad a los estudiantes, ¿sí? De que podemos ir aprendiendo sobre el camino y sobre la marcha, pero que todo tiene que tener es que la disposición y también ir adquiriendo conocimientos. Y qué mejor con esas herramientas tan básicas o plataformas de inteligencia artificial que nos ayudan a complementar. Compañero, adelante. Muy buenos días. Vamos a hablar de las brechas y desigualdades que tiene la educación actualmente en el tema de la programación. Si vemos, pues digamos, la desigualdad institucional en los municipios, especialmente del departamento del Huila, pues hay instituciones que no cuentan con acceso a Internet, ¿cierto? Y tampoco, digamos, con un apoyo de la gobernación o de la alcaldía para mejorar estas desigualdades. La brecha rural, pues, como le decía, falta de estructura tecnológica. Hemos visitado instituciones educativas en la región donde realmente tienen todavía computadores totalmente obsoletos, que los chicos, uno llegaba y preguntaba y pues digamos, no es por desmeritar, pero digamos los docentes tenían 55 años y pues habían aprendido sobre sistemas, programación en su época actual, pero en la era moderna, pues realmente no sabían nada de programación y los chicos tampoco tenían esa base o ese estudio en sistemas y programación. Y la desigualdad socioeconómica también es una limitación realmente en la educación, porque si nos damos cuenta, digamos, íbamos a colegios públicos y a colegios privados, los colegios privados de las instituciones educativas realmente se encuentran con una infraestructura tecnológica adecuada, se cuentan con docentes, digamos, capacitados y ellos contaban, digamos, con ya un recorrido en temas de estudios de robótica, participación nacional o internacional de robótica o programación. Entonces, digamos, esto también hace que sea una desigualdad en instituciones públicas y privadas. Los obstáculos que presenta la enseñanza de la programación, realmente nosotros tomamos 5 variables importantes donde vimos obstáculos y oportunidades, y una de las oportunidades que encontramos para la enseñanza de la programación en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, es la capacitación continua de los docentes, ¿sí? Realmente en Colombia los docentes no son capacitados en este tema, en programación, o no les gusta, y realmente es una de las grandes ventajas que pues podemos explorar en este momento. El fortalecimiento de infraestructura tecnológica también es una oportunidad que vemos clara, y la política pública también es una oportunidad que el gobierno nacional actualmente pues ha venido fortaleciendo con aulas inteligentes, ¿cierto? Ya podemos ver que en Colombia se está manejando un plan piloto sobre la infraestructura tecnológica y la enseñanza en la programación. Y la desigualdad al acceso a tecnología y la falta de capacidades, pues es un obstáculo realmente, porque lo que le decía, digamos, hicimos un estudio y la mayoría de los docentes tienen entre 45 a 60 años y realmente ellos en programación pues no saben mucho o son muy básicos. Bueno, aquí hay un plan o una comparación entre los países de Latinoamérica y pues vemos, digamos, la conexión a Internet, la computadora y los software educativos que ellos ofrecen. Si vemos, realmente Brasil pues es uno de los que lidera, aunque pues digamos a conexión a Internet, porque digamos a computadoras y a software educativos pues no lideran mucho. Y realmente es un análisis muy bueno, porque Colombia se ha venido mejorando en este aspecto como educación. De innovación, lo podemos llamar, donde tenemos una conexión a Internet pues bastante buena y tenemos computadoras modernas que pues actualmente pues todavía faltan muchas instituciones educativas para complementar, ¿cierto? Y software educativo, pues realmente hay muchas instituciones educativas que todavía el profesor maneja su hojita y su lapicero para realmente ingresar las notas o pues digamos enseñar. Lo que nosotros queremos es que los chicos también aprendan programación, aprendan robótica,
tengan, digamos, la capacidad de generar o crear un programa desde séptimo, octavo y noveno eh, grado, para que ellos cuando salgan pues tengan la capacidad de explorar este mundo de la inteligencia artificial, del diseño web, de la programación, de la robótica y todo lo que conlleva la tecnología. Los aportes tecnológicos que nosotros tenemos en estos momentos es la creación de plataformas donde les estamos enseñando a los chicos a programar de una forma dinámica, sencilla, ¿cierto? Personalizada, y la tenemos adaptadas a las regiones del país, porque digamos algunas tienen acceso a internet, otras no, entonces ahí es donde nosotros hacemos esta herramienta. La integración de recursos tecnológicos en zonas rurales, tenemos ya la integración realmente de herramientas educativas donde los chicos se pueden aprender de diferentes temas mediante juegos, mediante recursos educativos y todo lo que conlleva lo que tenemos nosotros. Y la capacitación a docentes, pues nosotros ofrecemos cursos de programación, robótica, inteligencia artificial, para que los profesores también tengan la capacidad de poderse formar y tener ese aporte educativo. Y las conclusiones, pues realmente nosotros tenemos este estudio como generarle habilidades tanto a estudiantes como docentes de las diferentes instituciones educativas, tanto públicas y privadas de la región, ¿cierto? Y pues poder tener o mejorar mejor el fortalecimiento de sus conocimientos y la infraestructura tecnológica, ya que nosotros pues somos docentes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD aquí en Colombia, y pues también para que los estudiantes cuando salgan de su bachiller sean más competitivos e innovadores en esta nueva era digital. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rodolfo y Frexman, por la ponencia. Bueno, ya hemos pasado todos, o sea, ya todos han tenido su ponencia, hemos podido plantear ideas interesantes sobre lo que nos convoca, que es la currícula académica, muchos sobre inteligencia artificial y la currícula, que está muy chévere. Tenemos más o menos 15, 20 minutitos para de pronto hacer algunas preguntas y consultas o algún tipo de debate que pueda surgir dentro de esto. Yo quisiera empezar con una y ya después, si alguien necesita tomar la mano, preguntar algo, con el emoticón, la reacción de levantar la mano, le voy dando la palabra, pero me interesa de entrada preguntarle a Pedro, que trabajó sobre la malla curricular. No sé si Pedro está por acá, o ya se fue, por aquí está, sí. Sobre la malla curricular con proyectos integradores, la pregunta muy puntual, cortita al pie, es estos proyectos integradores son precisamente integran las materias o integran los contenidos de las materias, es decir, ¿el proyecto es por materia o es por cuatrimestre, por decirlo de alguna forma? Bueno, los ciclos aquí en El Salvador en general y en la UCA son de 6 meses aproximadamente. Entonces, ellos tienen sus asignaturas individuales y luego la entrega final al final del semestre es un solo proyecto en el que se coordinan todos los docentes de todas las asignaturas. Creamos un proyecto entre todos colaborativamente y los alumnos hacen una sola presentación en la que el proyecto incluye, te voy a poner el ejemplo del primer ciclo. Hicimos el diseño de un superpoder, crearon un superpoder en la asignatura de creatividad e innovación, idearon el superpoder y cómo funcionaba ese superpoder. En la asignatura de taller de redacción crearon la historia del superpersonaje, crearon una narrativa sobre eso, y en laboratorio de sketching hicieron todos los visuales de cómo era el superpersonaje, cómo se representaba visualmente el superpoder, y todo se iba integrando en una sola presentación al final del ciclo. Es decir, que los alumnos hacen un solo proyecto, los evalúan todos sus docentes en una sola jornada. Y ese es el proyecto. Entendido.
Entendido, Pedro. ¿Y qué pasa? Porque entiendo que es obviamente pues la malla curricular. ¿Qué pasa si un estudiante se atrasa con una materia o pierde una materia o quiere adelantar una más? ¿Cómo maneja? O sea, de todas maneras entran las que pueda agarrar en un proyecto integrador o Sí. tiene que hacer otro de otro cuatrimestre. No, cada ciclo hay una asignatura clave que es como la guía del proyecto integrador. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que te di fue creatividad e innovación, fue como la líder. Si los alumnos llevaban creatividad e innovación, tenían que hacer el proyecto integrador. Si de repente solo llevaban taller de redacción, pues hacían el proyecto de la historia, pero aparte solo en esa asignatura. Si no llevaban, por ejemplo, si llevaban creatividad e innovación, pero no llevaban sketching, se les ayudaba de algún modo dentro de asesorías, porque habían revisiones formativas y sumativas en las que se iba guiando al estudiante y siempre van resolviendo de algún modo. Los proyectos están diseñados para que cualquier alumno pueda lograrlo, es decir, que no se les ponen retos pensando en esa situación. Quizás no llevan sketching y no pueden todavía representar visualmente, sino que se les va evaluando según las habilidades que sabemos que tienen. Entonces, siempre se va a ir adaptando. Ya empezamos a tener esos casos y en realidad junto con la asesoría de los docentes fuimos resolviendo. Impecable, Pedro. Muy interesante el tema del proyecto integrador que abarque varias materias al mismo tiempo. Le da como bastante pregnancia y seguramente se convierte en un evento esa presentación final de cada uno de los estudiantes. Está muy interesante. Se ¿Alguien reúne. quiere? Sí, sí, te escucho. No, que la presentación final fue un encuentro de toda la comunidad, tanto de docentes, estudiantes y familiares, y fue un encuentro súper bonito en el que se van dando cuenta de los avances de los estudiantes. Porque eso me echa mucho con la otra ponencia de la evaluación en diseño, una forma de evaluación en diseño que aquí veo los compañeros de la UNL, que puede ser también tomado dentro de un proyecto integrador y este momento final o esta presentación final en forma de coloquio con cuestiones específicas, con consignas claras, donde la devolución sea entre los mismos estudiantes, puede ser muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta en particular o arrancamos con inteligencia artificial que puede despertar polémica, por decirlo de alguna manera? Quisiera anotar alguna preocupación. Sí, Eh, por supuesto. ya, muchas gracias. La disminución de la matriculación, de la matrícula, es decir, la cantidad de estudiantes a nivel mundial creo que ha disminuido según informes que tenemos nosotros aquí en la universidad. Este fenómeno no deja de sentirse en en nuestro propio eh, contexto socioeconómico, muy dificultoso, por cierto, y que ha acelerado la deserción de los estudiantes y la poca matriculación que hay últimamente ha disminuido, no poco, ha disminuido la matrícula que hay en nuestras carreras. Hemos identificado nosotros varios aspectos, o sea, uno, el mercado profesional, estamos sacando muchos profesionales, ¿no es verdad? Pero el mercado profesional no está siendo de la misma manera ofrecido por parte de los diferentes gobiernos. Los chicos buscan más que todo carreras cortas, técnicas y que puedan salir fácilmente como emprendedores al mercado profesional. Creo que es una preocupación también que debería a nivel regional darnos a nosotros la posibilidad de algún tipo de encuentros en los cuales se pueda ver cómo manejar la, la ciencia, el avance de la ciencia en sí,
pero cómo manejar también la ocupación de los jóvenes profesionales, que muchos en mi país tenemos casos en el que tenemos abogados, tenemos médicos que están manejando el taxi, ¿no? Entonces, yo les cuento de mi realidad, no conozco otras realidades, pero estamos en una región donde estamos participando, creo que de un solo esquema, más o menos en cuestión de la ocupabilidad de nuestros estudiantes. Es decir, dentro de la currícula, yo mismo estoy viendo que ese aspecto no sería de involucrarlo de alguna manera, digo yo. Es una pregunta que hago, ¿no? Sí, creo que es una conversación muy interesante con esto porque involucrar esto entre la currícula creo que es precisamente trabajar. Pedro me corregirá, ¿no? Pero es precisamente trabajar con proyectos integradores porque el día de mañana, si la industria no los necesita, se mueve también un perfil emprendedor de alguna manera o investigador se desarrollan diferentes habilidades blandas que de pronto ayudan a ubicarse en otro sector, manteniendo obviamente los procesos de diseño, etcétera, etcétera. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que la educación está inmersa en las realidades de todos los países o de cada país y como impacte institucionalmente también va a impactar en cuestión del empleo, ¿no? Entonces, es algo sistemático y un poquito más profundo, pero vale la pena ver el perfil de los estudiantes que estamos educando, hacia dónde los estamos llevando. O sea, ¿qué queremos de ellos en el futuro? Que creo que, si no estoy mal, alguien había hablado, ojalá esté por acá, había hablado de, creo que es Gustavo, ¿no? Cuando hablaba de la enseñanza del diseño en jaque y es qué van a hacer ellos al futuro, qué van a hacer adelante o cómo nos vamos a plantear o que antes se hacía de determinadas maneras y ahora se hace de otra forma, cómo hacemos para volver a cautivar a los estudiantes en las aulas y precisamente como dice Modesto, que no prefieran las carreras cortas o que la facultad o la universidad los retenga un poco más, pero que los retenga con saberes pertinentes para el día de mañana, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, Gustavo. Sí, ahí hay un reto, o sea, yo creo que el reto actual es justamente em, adaptar a la nueva tecnología lo que se ha estado haciendo en generaciones anteriores, pero hay un reto nuevo que es aún más importante, que es que, como comentaba, hay tecnologías que claramente van a existir, que aún no conocemos, y el sistema educativo necesita adaptarse. Yo creo que para una renovación infinita, ya no son esquemas que duran 100 o 200 años, ya duran 10, 5 años y necesitan renovarse porque la tecnología va más rápido que el sistema educativo. Eso que plantea Gustavo es muy interesante porque fíjense que igual hay una dicotomía ahí. El sistema educativo tiene que ir detrás de los avances o tiene que preverlos, porque el sistema educativo es lento para su actualización y siempre ha sido lento y nunca ha estado a la par de. Entonces, si más bien se enseña no herramientas, sino conceptos, es la forma de estar un poco más allá. Entonces es interesante eso que se plantea del cómo hacerlo. No sé si Ingrid está por acá, pero Ingrid hablaba de cómo escriben, de cómo se escribe, de cómo se interactúa, de cómo se expresan y ahora eso cómo es transpolado por la inteligencia artificial. En una de las charlas que ocurrieron ayer en el simposio, se plantea uno como un eje central que me pareció muy interesante, yo no lo había visto así, y es que uno de varios problemas de la inteligencia artificial que se planteaban era que, ¿quién las hace?
obviamente las soluciones y las resoluciones a problemas prácticos que a los estudiantes les tiran las inteligencias artificiales están sesgadas por sus realizadores. Entonces, ¿por qué no nosotros enseñar a programar? Y esto lo linkeo con la programación en la educación y retos de Rodolfo en la ponencia que acaba de pasar, a crear logaritmos o a crear código que reflejen la cosmovisión latinoamericana, si se quiere, porque las inteligencias artificiales actuales no la reflejan. Entonces, tiene otro sentido de usarla por usarla, sino usarla, pero usemos la que hicimos. Por ahí, no sé si está Ingrid. No está. Pero bueno, es una manera interesante de empezar a decir cómo es que se interactúa con ellos, no como resultado final, sino como proceso en el diseño, en la formulación de proyectos de investigación, de resolución. Modesto, vos trabajas directamente en los procesos con inteligencia artificial, ¿no? Perdón, ¿te diriges a mí? Sí, sí, te pregunto, Eh, vos... sí, 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 sí. Nosotros en la universidad estamos en prácticamente un cambio de paradigma. Estamos haciendo carreras de nivel virtual. Estamos em, haciendo una evaluación ante la UDUAL y varias de nuestras facultades están siendo acreditadas a nivel nacional y a nivel internacional, así como estamos incrementando de forma bastante la producción de artículos científicos. Es decir, estamos en una época en la cual estamos prácticamente eh, dando todas las ideas posibles para no quedarnos en el lugar en el que siempre estábamos, en nuestro país, siempre estábamos en el tercer lugar y bajamos hasta un séptimo, ¿no? Entonces, esto nos preocupó y actualmente estamos trabajando en ello. Uno de ellos es justamente la producción de la inteligencia artificial, en el cual tenemos nosotros diplomados, en el cual estamos trabajando la inteligencia artificial en la educación superior. Luego tenemos cursillos de actualización, tenemos una confederación universitaria de docentes que nos ha amaestrado, digamos, a miles de docentes que somos en el país en varios programas y que hemos finalizado justamente en investigación con inteligencia artificial, en varios programas de producción de videos, en fin. Hay un montón de programas realmente que son para trabajarlos. Claro, recibiendo esa implementación, yo estoy en una época de experimentación. Ahora, evidentemente, puedo estar cometiendo algunos errores en la parte proyectiva de cómo van a salir los estudiantes. Eso sí, es aceptable, pero eso primero hay que ver, ¿no es verdad? Si no nos equivocamos, no aprendemos. Al avanzar siempre vamos a equivocarnos un poco, pero vamos a ir corrigiendo eso poco a poco. Entonces yo veo de que no hay que tenerle mucho temor a la parte proyectiva y los resultados que dan. Me parece buena idea eso de la contextualización de la programación en función de lo que queremos, pero siempre va a ser un punto de vista en particular de la programación que hagamos o del algoritmo específico que hagamos al respecto del manejo, ¿no? De eso. O sea, es un campo que no tiene límites, en realidad. Es difícil de saber. Es difícil de poder ver a dónde vamos a llegar a esto. Lamentablemente, hay muchas carreras que están siendo ya obsoletas con el paso del tiempo y esto ya no vaticinó Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda. Él es argentino, ¿no es verdad? Y que yo lo leí hace varios años y resultó un libro muy profético de qué va a pasar con las universidades
y el porcentaje de universidades, de profesiones que iban a ser obsoletas con el paso del tiempo por la utilización justamente de estas técnicas nuevas que hacen obsoletas ciertas profesiones que ya no se necesitan, no se precisan. Entonces estamos en eso nosotros, haciendo una especie de balance entre el presente y el futuro, a ver qué es lo que nos depara. Muchas gracias, Modesto. ¿Alguien quiere cerrar con algo? ¿Con una reflexión final? ¿Con una pregunta? Ok. Hola, Sí. David. Mira, precisamente estábamos comentando mis compañeras y yo que justamente eso es lo que hemos visto que ha pasado en el máster de Artes Gráficas, ¿no? Durante un tiempo se ha pensado que la tecnología iba a sustituir a las personas, ¿no? Y entonces, incluso la llegada de Internet, incluso luego la llegada de la IA era suficiente para realizar el diseño, ¿no? Y entonces ahí es donde pensábamos, bueno, pues parecía como que cada vez se apuntaban menos alumnos. Ahora mismo Ingrid también ha comentado en el chat, en mi caso, de todos mis estudiantes que desean estudiar la universidad, ninguno va para diseño, ¿no? Entonces yo creo que se ha vendido creemos que se ha vendido la idea de que la IA hace el diseño y que no es necesaria la figura del diseñador. Pero por otro lado, hemos observado que justamente ahora buscan más, el alumnado busca más volver a esa actividad de experimentación manual, de técnicas plásticas, de técnicas manuales, como comentaba también Guzo Borbano, de lo manual, del dibujo a mano. Pensar también en estrategias, las ideas, todas esas fases. Y de hecho el máster ya lo tenemos lleno de inscripciones este año con ese cambio, ¿no? Con esa adaptación y ese equilibrio entre la técnica, pero es necesaria la figura de la persona con un razonamiento crítico y con ciertas capacidades creativas que la IA por ahora no nos la da. Sí, es interesante este punto porque precisamente es volver a reivindicar ciertos procesos manuales en contraposición de la velocidad y de la producción que se habló hoy acá, como de la cinta industrial. En contraposición a eso, seguramente muchas profesiones podrían estar siendo muy afectadas, pero también otras revalorizadas. Entonces, el foco de pronto también es ponerlo en cuáles se pueden volver a valorizar y a plantear de otra manera y en cuáles se puede mitigar teniendo en cuenta esto de lo manual, de lo que nunca va a poder llegar a ser, o por lo menos ahora, hoy por hoy, la inteligencia artificial. Cómo se puede darle mucha más fuerza a esto. Y es obvio también el uso de la herramienta. O sea, no tener la herramienta, implementar la herramienta dentro de los procesos, no como el resultado, sino en el proceso. Eso también es importante porque precisamente va a guiar a que el que esté haciendo la investigación, esté haciendo el proceso de diseño o el estudiante va a guiar la herramienta y va a guiar el resultado de lo que le plantea la herramienta y no al contrario. Entonces era muy importante también lo que decía Ingrid de poder interactuar y plantear pues como diferentes cuestiones en relación a lo que nos presenta hoy la tecnología. Bueno, yo para ir cerrando, que ya estamos sobre la hora, nos faltan 3 minutos para cerrar, agradecerles a todos por respetar los tiempos, por escucharse, por plantear este pequeño intercambio. Espero verlos en alguna otra comisión, volvernos a cruzar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bien. Luego. Hay un muñequito allá abajo.